Mi nombre es Fernando Rangel Niño, mi matrícula es AL064694, curso la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Mi materia es cálculo diferencial. Ahora voy a hablar de lo que es una función de la derivada. Las funciones representan una magnitud física como la posición de un objeto. La derivada, por otra parte, puede mostrar su velocidad. Con estas operaciones se pueden descubrir cómo es un movimiento, si un objeto acelera, frena o se mueve de manera constante, con la meta de analizar su comportamiento. ¿Cómo se determina el carácter de una función? Se determina el carácter de una función, que es el comportamiento que tiene la función respecto a su derivada, debido a que al analizarla dentro de un intervalo se puede establecer si es creciente, decreciente o constante. Como podemos ver, una función creciente, ¿sí? Aquí en esta gráfica tenemos la X y el eje Y. Aquí agregamos un valor que es X, ¿sí? Y aquí tengo una función en f de X. Aquí el valor x1 vamos a encontrar el valor de x en el eje Y. Este es mi eje Y y vamos a encontrar el valor de x1. Y aquí tengo un valor que es x2 y vamos a encontrar el valor de x2 en el eje Y. ¿Sí? Entonces, mi condición para una función, para saber si una función es creciente, en un intervalo si se cumple que x1, si x1 es menor a x2, entonces se tiene que cumplir que f de x1 es menor a f de x2. Y con esta condición sabemos que es una función creciente. Para saber una función decreciente, ¿sí? También aquí vamos a agregar un valor que es x1 y vamos a encontrar el valor de x1 en mi eje Y, que de esta manera vamos a ponerlo f de x1 y vamos a poner otro valor que es x2 y de igual manera vamos a encontrar en Y, que aquí lo representé como f de x2. Y la condición para que se cumpla una función decreciente es esta de aquí, que es si mi función va a ser decreciente en un intervalo en el que x de x1 es menor a x2, si se cumple que f de x1 es mayor a f de x2. De esta forma vemos que es una función decreciente. Y para saber que una función es constante, de igual manera, este es mi f de x. Vamos a agregar un valor x1 y un valor x2. Y en el eje Y vamos a encontrar mi x1 en f de x1 y en x2 vamos a encontrar f de x2 en mi eje Y. Y para que esta condición se cumpla, para saber que es una función constante, es si mi intervalo de x1 es menor a x2, si se cumple que f de x1 es igual a f de x2. De esta manera vamos a ver y a saber que mi función es constante. ¿Qué son los valores máximos y mínimos?
Los valores máximos y mínimos en una función f son los valores más grandes o más pequeños que toma la función, ya sea una región, extremas relativas o todo su dominio extremos absolutos. ¿Qué es y para qué sirve la regla de L'Hopital? Se aplica para salvar indeterminaciones que resultan de reemplazar el valor numérico al llevar al límite las funciones dadas. La regla dice que si se deriva el numerador y el denominador por separado, es decir, sean las funciones originales f de x, al aplicar la regla se obtendrá f de x sobre a en x. ¿Qué opinión tienes ahora del cálculo diferencial? Mi opinión, que me permite resolver diversos problemas donde el cambio de las variables cambia según su comportamiento, sea para medir el tiempo, la rapidez, la velocidad, y así pueda utilizar en diferentes áreas físicas, químicas, matemáticas, en geometría. ¿Qué son las derivadas? Las derivadas es el resultado de un límite y representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función de un punto por otro. Por tanto, la derivada se utiliza para medir las evoluciones y los cambios de una variable en relación a otra. ¿Cuál es tu conclusión con respecto al cálculo diferencial? Mi conclusión con respecto al cálculo diferencial es que el cálculo y sus aplicaciones son importantes para todas las personas, ya que consciente o inconscientemente las utilizamos para la mayoría de los casos en la vida cotidiana. Por eso es importante saber utilizarlo para poder aplicarlo con mayor precisión y poder disminuir errores.